Un millonario revela lo inesperado al visitar a su exesposa, su hijo de 8 años le sorprende. Tomás, un empresario hispano de renombre, se enfrentaba a una batalla interna mientras conducía hacia el vecindario que había dejado atrás hace años. La nostalgia invadía su mente y el pasado se entrelazaba con cada kilómetro que avanzaba. Había ganado dinero, lujos y comodidades. Pero, en lo profundo de su ser, un vacío inexplicable le presionaba el pecho. Era un vacío que solo el amor de su familia podía llenar, y esa familia había quedado en el pasado, en el lugar donde una vez soñó construir su vida. Ahora, a punto de encontrarse con Ana, su exesposa, y su hijo Diego, sentía que cada segundo se estiraba y contraía a la vez, como si el tiempo intentara recordarle sus elecciones. Al llegar, las calles parecían más desgastadas, como si el tiempo hubiera olvidado ese rincón de la ciudad. Los niños corrían por el parque, riendo y jugando. El eco de sus risas le atravesó el corazón. ¿Qué sabía él de esa felicidad simple?, se preguntó. Sus dedos apretaron el volante. La culpa, esa sombra constante, comenzó a deslizarse por su mente. Diego había crecido sin él, su hijo, la mezcla perfecta de su madre y su padre. La imagen del rostro del niño reflejaba un brillo que sentía haber perdido. Cuando finalmente vio a Diego, jugando sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar, un shock lo recorrió. Mientras pasaban las horas, Tomás notó las dificultades que enfrentaba Ana. La casa, aunque pequeña, estaba llena de amor y esfuerzo. Cada rincón relataba la devoción de una madre que, a pesar de las adversidades, había creado un hogar. Su mirada, que alguna vez había cautivado a Tomás, ahora cargaba reproches. ¿Sabes lo que es ser un padre?, le cuestionó, con el dolor aún fresco en su voz. Mientras ella hablaba, él se daba cuenta de que sus palabras sobre éxito profesional eran solo eso, palabras vacías ante el sacrificio de Ana. La incomprensión se convirtió en una bola de dolor en su pecho. Antes de que la conversación pudiera volverse más tensa, Diego interrumpió con un brillo en sus ojos al anunciar que había sido seleccionado para el torneo escolar de fútbol. La emoción del niño era contagiosa, pero también una carga pesada. Tomás sintió un orgullo descomunal, pero también un miedo paralizante. No puede defraudarse, pensó, pero, ¿era su ambición personal un regalo o una maldición en esta situación? Ana observaba cada movimiento, cada reacción. El escepticismo en su mirada lo cuestionaba. ¿Podría su exesposo realmente entender la presión que enfrentaba un niño? El dilema se volvía cada vez más claro. Tomás comenzó a dudar de si debía involucrarse en la vida de su hijo, o si su propio deseo de que Diego tuviera lo que él no tuvo estropeara la relación que debían construir. Las lágrimas de Ana, aunque contenidas, resonaban en él. Su planificación y control de cada faceta de su vida profesional contrastaban brutalmente con la vulnerabilidad de su papel como padre. El deseo de reparar el daño se convertía en un laberinto de decisiones que solo lo confundían más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Diego entrenaba bajo la tenue luz de las farolas, Tomás sintió que el peso de su antigua ambición lo oprimía. ¿Tú realmente crees que puedo llegar lejos en esto?, preguntó Diego, con una esperanza que destellaba en su mirada. Sin poder responder en ese instante, Tomás quedó atrapado entre la angustia y el deseo de elevar a su hijo, enfrentándose a la verdad aplastante de su propia incapacidad para encontrar un camino que los uniera.
La incertidumbre sobre el futuro le causaba una tempestad interna y cada segundo se sentía más como una tortura. ¿Lograría finalmente definir su papel en la vida de Diego? ¿O seguiría atrapado en las sombras de sus propias decisiones, atrapando a su hijo entre la desesperación y una esperanza irreal? Tomás permaneció en la ventana, con la mirada fija en Diego mientras éste se movía ágilmente por el campo de fútbol, buscando a sus compañeros y esquivando objetivos invisibles. La energía del niño era un torrente que parecía contrastar con la incertidumbre que lo invadía. En cada rayo de luz que iluminaba el rostro de su hijo, Tomás comprendía la magnitud de lo que había perdido. Trató de apagar el ruido en su cabeza, pero las preguntas seguían surgiendo, como ondas en un estanque. ¿Cómo podía ser padre? ¿Qué camino debía tomar para evitar que Diego sufriera por sus malas decisiones? El entrenamiento terminaba, y Tomás sintió el impulso de acercarse. Sin embargo, un dedo en su conciencia le decía que debía esperar. ¿Acaso no había hecho suficiente daño en el pasado? La figura de Ana flotaba en su mente, recordándole que las palabras deben ir acompañadas de acciones. Se sentía impotente, incapaz de definir su nuevo rol. Mientras los niños se reunían, él se retiraba un poco, sintiéndose como un espectador no invitado en la vida de su propia familia. Una voz lo sacó de sus pensamientos. «Eres Tomás, ¿verdad?» Un hombre desconocido, un colega de Ana, extendía la mano. Al estrecharla, un calor incómodo le recorrió el brazo. Este hombre no solo representaba a Ana en su vida actual, era un recordatorio del lugar que había dejado vacío. La inseguridad se arremolinó en él. ¿Cómo estaba Ana? ¿Está bien?, preguntó Tomás, notando la tensión en su propia voz. La respuesta se volvió un eco en su mente, preguntándose si el éxito que había alcanzado realmente merecía este tipo de presión. Esa noche, el silencio en la casa de Ana era ensordecedor. La cena consistió en una pequeña mesa con un par de platos que, aunque sencillos, estaban llenos de amor. Mientras conversaban, él se esforzó en demostrar interés, pero las palabras estaban llenas de un peso que no podía ignorar. Ana, aunque sonreía a su lado, le dio un vistazo furtivo que le desgarró por dentro. La conversación se tornó inevitablemente hacia Diego. Lo más importante ahora es que lo apoyes, Tomás. No estoy pidiendo mucho, solo que estés presente, le rogó ella, y él sintió que el aire se cortaba en su garganta. ¿Cómo podía hacerle justicia a esas palabras? Había pasado años buscando un equilibrio entre éxito y reconocimiento, pero ahora se daba cuenta de que había descuidado lo más esencial, su propia existencia como padre. Mientras Ana hablaba, Tomás se dio cuenta de que tenía que dar un paso hacia adelante para cambiar su narrativa. Se levantó de la mesa y fue hacia la habitación de Diego. Lo vio dormido, una imagen dulce que le atravesó el corazón. En ese momento, hizo una promesa silenciosa. No dejaría que el miedo dictara sus acciones. Era el momento de darse la oportunidad de ser el padre que Diego merecía, un padre que no se dejaría llevar solo por la ambición personal. La siguiente mañana, mientras el sol iluminaba suave y cálidamente la casa, Tomás sintió un nuevo impulso. No quería que Diego fuera un niño que solo admirara a su padre desde la distancia. Tenía una idea. Hacer un viaje juntos, no solo como actividades recreativas, sino como un verdadero compromiso. Quería hacerle ver a Diego que él estaba presente, que no había abandonado su vida. Sin embargo, mientras planeaba esa escapada, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de un socio comercial, informándole sobre un nuevo proyecto en el que podría participar, uno que prometía ser posiblemente el más lucrativo de su carrera. La tensión entre su ambición y su papel como padre surgió nuevamente. Así, con el mensaje parpadeando en la pantalla, Tomás se encontró ante una nueva bifurcación. ¿Resolvería el dilema de mantener la búsqueda del éxito profesional mientras fortalecía su vínculo con su hijo?
¿Sería suficiente su promesa para cambiar el rumbo de sus vidas? Con esas interrogantes apretando su pecho y el peso de una decisión que podría definir el resto de su historia, Tomás se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado. Tomás se sentó en la mesa de la cocina, mirando la pantalla de su teléfono. Las palabras del mensaje se repetían en su mente, casi como un mantra insistente. Por un lado, la proyección de un aumento significativo en su carrera. Por el otro, el compromiso que había prometido adoptar como padre. Se preguntaba si realmente podría equilibrar ambas cosas. A medida que el día avanzaba, se preguntaba qué lo había llevado a esta encrucijada. La mirada de Diego, llena de inocencia y emoción, apareció en su mente. Pensar en cómo su hijo necesitaba un padre presente lo hizo sentir una punzada de responsabilidad. Era un peso que lo aplastaba y, a la vez, lo motivaba. No podía permitirse ser un mero espectador en la vida de su hijo. Así, entre la frialdad de los números y el calor del amor paternofilial, una decisión comenzó a tomar forma en su interior. Al finalizar la jornada laboral, Tomás decidió dar un paseo. Caminando sin rumbo fijo, el paisaje urbano se convirtió en un reflejo de su confusión. Las luces de los edificios brillaban con la promesa de oportunidades, pero también le recordaban el costo oculto del éxito. Se preguntaba cómo se las había arreglado para llegar a ser quien era, y si esa persona realmente había sido el padre que Diego necesitaba. Nada parecía simple. Durante su caminata, tuvo una revelación. Cada vez que había tomado una decisión, había pensado en el resultado inmediato, sin considerar las repercusiones a largo plazo. Era un ciclo de satisfacción instantánea que había derrocado su vida personal. Tomás se detuvo en seco. ¿Podía transformar ese patrón? ¿Podía pensar a largo plazo no solo en su carrera, sino también en su vida familiar? En casa, tomó de nuevo su teléfono y miró el mensaje. La oferta era tentadora, pero decidió no contestar de inmediato. Necesitaba más tiempo para reflexionar. Esa noche, antes de dormir, se sentó en el borde de la cama de Diego, observándolo mientras dormía. La vulnerabilidad de su hijo lo conmovía. Se dio cuenta de que había formas de contribuir a su vida sin renunciar al crecimiento personal. Comenzaría a construir esa relación a partir de momentos compartidos, desde las cosas más simples hasta las más significativas. A la mañana siguiente, Tomás tenía un nuevo plan. Se preparó para hablar con Diego, no solo para proponer el viaje que tanto deseaba, sino para hacerle entender que él estaba dispuesto a ser parte activa en su vida. Iba a demostrarle que la distancia entre ellos era un producto del pasado, no del presente. Esa era la acción que Ana había mencionado días antes. Cuando llegó a la práctica de fútbol, tomó un profundo respiro y se acercó a Diego. Su corazón latía con fuerza al pensar en la posibilidad de cambiar su futuro y el de su hijo. Con una actitud decidida, se agachó a la altura de Diego y, con una sonrisa nerviosa, le dijo, ¿qué te parece si hacemos un viaje juntos este fin de semana? ¿Just the two of us, ¿te gustaría? La luz en los ojos de Diego le devolvió el aliento. Al escuchar la propuesta, el pequeño se iluminó instantáneamente, saltando a su alrededor, incapaz de contener su alegría. Pero en el fondo, Tomás sintió que había algo más. La elección que había hecho podía significar más que solo un viaje, era un primer paso hacia la reconstrucción de su relación. Todo en él vibraba con emoción y ansiedad renovada. Sin embargo, en medio de esa alegría, recordó nuevamente la oferta de trabajo. Esa oportunidad estaba latente, como un eco oscuro que lo seguía, y no podía ignorarla. ¿Podría seguir adelante con su nuevo compromiso mientras gestionaba esa responsabilidad? La idea de enfrentarse a su ambición lo llenó de dudas. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Dejaría todo atrás por su nuevo camino como padre o se arriesgaría a perder esta oportunidad laboral en la que había puesto tanto esfuerzo y esperanza? Así,
mientras el sol brillaba intensamente sobre el campo de fútbol, Tomás se dio cuenta de que su verdadera lucha apenas comenzaba. El verdadero desafío sería equilibrar su ambición con su deseo de ser un padre presente. A medida que Diego reía y celebraba su inminente viaje, Tomás sabía que debía enfrentar no solo a su pasado, sino a su futuro y a las decisiones que marcarían su vida. La próxima decisión se acercaba, como una sombra que nunca se despejaba. Tomás estaba a punto de descubrir que a veces los mayores sacrificios no son financieros, sino emocionales. ¿Qué estaba dispuesto a perder por lo que realmente valía la pena? La semana transcurrió con una energía inesperada. Tomás despertaba cada día con una mezcla de nerviosismo y anticipación. A medida que se acercaba el fin de semana, la idea de viajar con Diego se afianzaba en su mente como un ancla emocional. Sabía que ese tiempo juntos podría reconstruir la relación que tanto anhelaba y, al mismo tiempo, hacerle frente a su dilema laboral. Pero algo interno lo inquietaba, el eco de la oferta de trabajo parecía resonar más fuerte con cada día que pasaba. El viernes por la tarde, mientras preparaba la maleta para el viaje, Tomás sintió una resistencia creciente. La incertidumbre sobre su futuro profesional lo seguía, pero había decidido aferrarse a su papel como padre. Sin embargo, al mirar los planes que había diseñado, no podía evitar cuestionar su capacidad para tomar decisiones que tuvieran un impacto duradero. Parecía que todo lo que había construido en su carrera se desplomaba ante su necesidad de estar presente para su hijo. Al salir de casa, la energía en su interior chocaba con la imagen del hombre exitoso que añoraba ser. Durante el trayecto hacia el lugar donde pasarían el fin de semana, el automóvil se convirtió en un espacio de reflexión. Mirando por la ventana, se dio cuenta de que los paisajes que se deslizaban a su alrededor representaban más que solo kilómetros recorridos, eran las decisiones que había tomado, cada una culminando en la vida que tenía hoy. Diego, entusiasmado, no podía dejar de hablar sobre las actividades que harían. Sin embargo, Tomás luchaba entre el compromiso que sentía hacia su hijo y el zumbido persistente de su carrera. ¿Y si esto no es suficiente? Se planteó en voz baja, consciente de que la pregunta ocultaba el miedo a no ser lo que Diego necesitaba. ¿Y si alguna vez regreso y ya es demasiado tarde? Se interpeló nuevamente, contemplando el futuro con un peso en el pecho que no se podía ignorar. Al llegar a su destino, las vistas los envolvieron en un abrazo brillante de naturaleza, un contraste radical con los problemas que lo acechaban. Mientras se acomodaban en su cabaña, Tomás tomó una profunda respiración. Era momento de centrarse en el presente. La risa de Diego, feliz en su nuevo entorno, le recordó por qué estaba allí. Sin embargo, la idea de su obligación profesional seguía acechando en su subconsciente. Tomás debía encontrar la manera de reconciliar aquellas dos partes de su vida que parecían en conflicto. Con el paso de las horas, tomaron una caminata por el sendero cercano, y, de repente, la conexión que había estado buscando empezó a florecer. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, sus temores se disiparon en risas. Diego le mostró su perspectiva del mundo, llena de curiosidad. En esos momentos, Tomás sintió que su corazón se expandía, revelando nuevos horizontes. Sin embargo, cuando la noche comenzó a caer y el aire se tornó fresco, una llamada inesperada interrumpió la atmósfera mágica. Era su jefe, quien quería saber si ya había pensado en la oferta. La voz al otro lado del teléfono poseía un tono convincente, lleno de promesas, jurando que la oportunidad podría cambiar su vida. Al colgar, Tomás se sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Diego lo miraba con curiosidad y preocupación, percibiendo su abrupto cambio de ánimo. En un instante, la claridad se oscureció y la decisión que parecía sencilla se manifestaba como un laberinto emocional. Tomás comprendió que no iba a ser sencillo dejar de lado su ambición, tendría que luchar contra el antiguo impulso de buscar la validación profesional.
La pregunta que parecía tener respuesta se transformó nuevamente en incertidumbre. Estaba claro que no todo se podía tener y, por primera vez, se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo radicaba en escoger entre el trabajo y el tiempo con su hijo, sino en aceptar qué precio estaba dispuesto a pagar por la vida que realmente deseaba. El amanecer del día siguiente lo enfrentaría con una decisión que podría cambiar la trayectoria de su vida. Un dilema que no solo implicaba su futuro profesional, sino también el tipo de padre que quería ser y el legado que deseaba dejar. La elección estaba al frente, ¿podría arriesgar el éxito profesional para obtener algo que parecía ser más importante? La respuesta se estaba acercando, y Tomás sabía que el momento crucial estaba a la vuelta de la esquina. La luz del nuevo día se filtró a través de las ventanas de la cabaña, iluminando el rostro de Tomás mientras se despertaba. Aún sentado en la cama, sintió un nudo en el estómago. Era el día en que debía confrontar todas las decisiones que había estado evitando. Una sensación de responsabilidad lo inundó, no solo como profesional, sino, más apremiante aún, como padre. Decidido a no dejar que su mente se colmara de pensamientos negativos, se levantó y buscó a Diego, quien estaba jugueteando con una brújula. La curiosidad en los ojos de su hijo le recordó la espontaneidad y la alegría que había perdido en su propia vida. Aquella mañana, decidieron hacer una caminata en las colinas cercanas, un simple viaje que prometía motivación para el día. Mientras caminaban, un juego natural se desarrolló entre ellos, donde las sonrisas y las bromas parecían eliminar las sombras de la angustia que cernía sobre Tomás. Diego, con su energía inagotable, comenzaba a brindarle lecciones vitales. Con cada paso, Tomás no solo avanzaba físicamente, sino que comenzaba a reflexionar, a identificar lo que verdaderamente valoraba. El paisaje transformaba su mentalidad, haciéndolo sentir más ligero. Mirando a su hijo, se dio cuenta de que el verdadero legado no radicaba en su éxito en el trabajo, sino en ser un ejemplo de resiliencia y autenticidad para Diego. Las preguntas que antes lo atormentaban empezaban a encontrar una respuesta: ser un padre presente era el éxito que mejor podría transmitir. Por primera vez, su vida profesional y personal no parecían estar en conflicto, sino como dos caras de la misma moneda. En el transcurso de la caminata, una idea empezó a gestarse en su mente. Cada encuentro con Diego le recordaba que, por difícil que fuera, podía construir su propia definición de éxito. Tras regresar a la cabaña, Tomás se sentó con su hijo a la mesa, donde la conversación tomó un giro inesperado. Diego, sin saber la magnitud emocional que causaban sus palabras, comenzó a hablar sobre su visión del futuro. Sus sueños, llenos de colores vibrantes, eran una mezcla de aventuras y responsabilidades. «Papá, yo quiero ser como tú, pero también quiero que estés aquí», dijo Diego, proferido con una sinceridad que atravesó el corazón de Tomás. Aquello dejó a Tomás paralizado instantáneamente. La carga de ser el sostén y a la vez satisfacer las aspiraciones de su hijo le dio un nuevo sentido de claridad. El dilema que había estado atormentándolo durante días se fragmentaba en posibilidades. Era un momento de revelación, no se trataba de elegir entre uno o otro, sino de encontrar el equilibrio en su vida. Tomás decidió entonces que después de este viaje no volvería a ser el mismo. Comenzaría a buscar trabajos que le permitieran flexibilidad, fomentar su desarrollo profesional, pero también su presencia constante en la vida de Diego. En su mente, delineó un plan: priorizaría las oportunidades que le ofrecieran un espacio donde ambos pudieran crecer. Sin embargo, mientras la noche caía y la cabaña se envolvía en una calma reconfortante, volvió a sonar su teléfono. La voz al otro lado no era otra que la de su jefe, insistiendo en su ansiada oferta. El peso del silencio pareció interrumpir el aire fresco de la cabaña. Tomás sintió como la incertidumbre regresaba a su interior, una sombra que amenazaba con eclipsar la luz de su nuevo entendimiento. ¿Aceptar la oferta que podría cambiar su vida? ¿O seguir el camino que, aunque incierto,
¿prometía una conexión auténtica con su hijo? El dilema se intensificaba, y justo cuando Tomás decidía qué dirección tomar, la llamada cortó. La elección parecía más urgente que nunca, un impas que debía enfrentar en el instante. La conversación sobre su futuro laboral no se había cerrado, más bien, era solo el inicio. En aquel silencio tenso, Tomás comprendió que su viaje apenas comenzaba. Aún así, el próximo paso sería crucial, debía decidir su futuro mientras su presente clamaba por atención. ¿Haría lo que sé? ¿Esperaba de él, o finalmente dejaría que su voz interna se manifestara en su vida? La elección estaba tan cerca que podía casi sentirla recorriendo su piel. El aire fresco de la mañana envolvía a Tomás mientras contemplaba el horizonte desde la ventana de la cabaña. La luz dorada iluminaba los montes cercanos y, de forma casi simbólica, se colaba en su mente, desdibujando las sombras que lo habían acechado. Era un nuevo comienzo, pero el peso de la decisión no se desvanecía fácilmente. Miró a Diego, aún dormido, y su corazón se llenó de determinación. Ese día, Tomás se sentía decidido a redefinir su futuro. No podía dejar que la presión del trabajo lo privara de la conexión auténtica que había comenzado a forjar con su hijo. Juan, su viejo jefe, había ofrecido un proyecto crucial, uno que podía catapultarlo al éxito profesional. Pero, ¿valía la pena ese éxito si significaba sacrificar tiempo con Diego? Con un instante de introspección, se preguntó qué le estaba enseñando esta situación. Era una batalla entre dos versiones de sí mismo, el hombre ambicioso y el padre presente. Buscó respuestas dentro de sí, y en su mente empezó a esbozar un nuevo plan. Había algo valioso en ese momento de indecisión, un espacio para la autocrítica que lo llevaría a decisiones más conscientes. Tomás tomó su cuaderno y empezó a escribir. Con cada palabra, liberaba sus pensamientos y sentimientos. El éxito no es solo un título, escribió. Es también ser un modelo a seguir para Diego, ser su confidente y amigo. Esa claridad lo impulsaba a buscar otras oportunidades de trabajo, aquellas que le ofrecieran tiempo para desarrollar su carrera sin que eso significara alejarse de su hijo. Esa tarde, después de eludir el peso de la oficina, Tomás se sentó en el balcón. La mente en calma le permitió ver más allá de su situación actual. Decidió que se dedicaría a contar sus habilidades, la resolución de problemas, su capacidad de análisis, su talento para crear conexiones. Podía aplicar todo eso no solo en un trabajo tradicional, sino también al emprender algo propio. Esa chispa lo llenó de energía, una nueva dirección se abría ante él, y era emocionante y aterrador a la vez. Mientras organizaba su plan de acción, Diego apareció repentinamente, lleno de energía, haciendo ruido con su brújula. «Papá, mira. Quiero ser un explorador como tú dijiste», exclamó el niño. La frescura del entusiasmo de Diego contagió a Tomás y lo hizo reflexionar sobre cómo los sueños de su hijo estaban entrelazados con sus propias decisiones. Si Diego quería ser un explorador, entonces era tiempo de que Tomás explorara también su propio camino. Sentado al lado de su hijo, comenzó una conversación sobre lo que significaba perseguir sueños y cómo, a veces, eso requería sacar valor de dentro. Diego, con su mirada inocente, lo inspiraría a buscar algo que integrara lo personal con lo profesional. Se trataba de hallar un propósito más elevado que simplemente ganar dinero. Era un concepto que había estado olvidando, la felicidad en el camino. La vida no siempre se trataba de encontrar un destino, sino de disfrutar cada etapa del viaje. Inmediatamente, sintió que todo lo que había escrito tomaba vida, como si el universo respondiera a su compromiso por cambiar. Sin embargo, las dudas comenzaron a introducirse de nuevo en su mente. Mientras dibujaba en su cuaderno, una idea inquietante lo sorprendió, el vacío que podría dejar si realmente se atrevía a seguir este nuevo camino. ¿Qué pasaría con sus antiguas conexiones, esas que le ofrecían estabilidad y reconocimiento?
Debía ser consciente de que su elección no solo lo afectaría a él, sino también a Diego. El dilema de encontrar equilibrio permanecía latente, recordándole que cada decisión traía sus consecuencias. La tarde se desvanecía y la aceptación de su responsabilidad se posaba de forma imponente sobre sus hombros. Tomás cerró el cuaderno, consciente de que la etapa de la exploración apenas comenzaba. Ya no podía postergar la llamada a Juan, su jefe. La elección era inminente, debían hablar sobre el proyecto. Pero en su interior, una pregunta lo consumía: ¿podría reintegrar su búsqueda interna a la expectativa externa del mundo laboral sin desfallecer? La respuesta a esta interrogante parecía distanciarse, y con ello, la urgencia de actuar aumentaba. Al final del día, Tomás sabía que la decisión de cómo avanzar en su carrera no solo definiría su futuro, sino el tipo de padre que eligiera ser. La batalla interna estaba lejos de finalizar. Aquí se daría el primer paso hacia su transformación, o lo dejaría todo atrás en nombre del éxito que otros esperaban de él. La confrontación era inevitable. La chispa de su revolución personal estaba encendiéndose, pero encontrar el valor para encenderla por completo estaba por venir. Tomás se despertó la mañana siguiente con una sensación de inquietud en el estómago. Había pasado la noche reflexionando sobre la llamada a Juan, cada vez más consciente de que cada palabra que pronunciara podría cambiar la trayectoria de su vida y la de su hijo. ¿Realmente estaba listo para redefinir su futuro? El horizonte que contemplaba desde la ventana ya no era el mismo. Él quería ser un conquistador de su propio destino, no un prisionero de la carrera por el éxito. En la cabaña, el sonido de Diego jugando en el fondo lo dirigió de inmediato hacia su hijo, buscando el hilo de inspiración que tanto necesitaba. Se unió a él, observando cómo su pequeño construía un intrincado mapa de un tesoro imaginario. Cada trazo en el papel le recordaba la importancia de marcar su propio camino, aunque éste se alejase de las expectativas convencionales. ¿Qué hay en ese mapa, campeón?, le preguntó, tratando de desviar un poco su propia ansiedad. Diego levantó la vista, sus ojos brillaban con esa inocencia que solo los niños poseen. Un bosque lleno de aventuras. Y aquí, dijo señalando, podemos construir un fuerte donde defender nuestro tesoro. En eso, Tomás vio un reflejo de sus propias luchas, la necesidad de proteger lo que más valoraba en su vida. Quizás él también necesitaba construir su propio fuerte, un lugar desde donde pudiera evaluar las decisiones que se presentaban, sin dejarse llevar por la presión y el reconocimiento ajeno. Se despidió de su hijo por un momento, prometiéndole que se uniría a su aventura más tarde, y se dirigió a su cuaderno. Con dos palabras en mente, proteger y crear, decidió que su enfoque debería ser claro: debía proteger su tiempo con Diego mientras creaba algo que realmente resonara con su esencia. Como un primer paso tangible, empezó a bosquejar una idea, un proyecto que integrara sus habilidades con un sentido de propósito. Quería consultar a otros padres sobre sus necesidades, evaluar el mercado y encontrar un nicho que pudiera facilitar el equilibrio entre trabajo y vida familiar. Esa estrategia lo llenó de energía, por primera vez veía un camino que parecía viable. A medida que el día avanzaba, la impaciencia por la llamada a Juan crecía. Sin embargo, había un nuevo atisbo de claridad en su mente: no se trataba solo de aceptar o rechazar la oferta del proyecto, sino de confrontar a su antiguo jefe con su visión del futuro. Sabía que debía ser directo y honesto. Sería una conversación de tú y yo en vez de empleador y empleado. Al final de la tarde, se sentó frente al teléfono, el brillo de la pantalla iluminando su rostro mientras vacilaba en apretar el botón de llamada. Las dudas regresaron. ¿Estaría dispuesto a arriesgar lo poco que había logrado? Pero, más profundamente, se dio cuenta de que no era solo su carrera lo que estaba en juego, sino el tipo de padre que deseaba ser para Diego. Con una respiración profunda, pulsó el número. Mientras el timbre sonaba, pensó en cómo él había estado esperando este momento y cómo había evitado confrontar sus aspiraciones.
Ahora estaba aquí, listo para una negociación que no solo impactaría su vida, sino también la de su hijo. Juan, comenzó, sintiendo el nudo en su garganta, quiero hablar sobre el proyecto que me ofreciste, pero antes, hay algo que necesito comunicarte sobre mi enfoque profesional. La presión de sus palabras se sentía como un peso que se soltaban, pero la incertidumbre aún lo acechaba. ¿Podría realmente trazar su propio camino, o terminaría sucumbiendo otra vez a las viejas expectativas? Al otro lado de la línea, la respuesta de Juan se tornó cada vez más crítica, revelando una faceta de la conversación que Tomás no había anticipado. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por esa visión, Tomás? ¿Estás seguro de que puedes sostenerte en ambos mundos? La pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar en su búsqueda de equilibrio? El resto de la conversación se presentó como un despliegue de estrategias y alternativas, y cada propuesta parecía abrir nuevas puertas, pero también lo llevaba a revisar la importancia de sus principios. Tomás sentía que estaba al borde de una transformación, y, aún así, la lucha interna por decidir su verdadero rumbo pareciera comprometerlo más que nunca. Mientras la llamada concluía, la revelación de que cada elección traía consigo un costo personal se lo recordaba con fuerza. Recostándose en el sofá, sintió que el camino hacia su autonomía profesional apenas comenzaba, y aunque una chispa de expectativa había prendido en su pecho, la presión de lo que debía renunciar aún generaba un eco familiar en su mente. ¿Se estaba acercando a la verdad que había buscado, o se había deslizado otra vez hacia la trampa de las expectativas? La confusión se enredaba en sus pensamientos y una pregunta inquietante surgió, resonando en su interior: ¿estaba listo para toda la carga que conllevaba frente a sus decisiones? Tomás se despertó al día siguiente con una claridad mental que, aunque intensa, no podía evitar que la ansiedad regrese en oleadas. La conversación con Juan había desencadenado un torrente de emociones, cada respuesta de su antiguo jefe golpeaba como un tambor en su mente. La presión de tomar decisiones significativas se adaptaba a su ser como un abrigo incómodo, y lo sabía, no podía caer en la falsa seguridad de un trabajo que no le brindaba satisfacción. Decidido a no dejar que sus antiguos miedos lo anclaran, se preparó un desayuno rápido. Mientras la tostadora chisporroteaba, Tomás sintió el impulso de actuar, de hacer algo que le acercara a su verdadero objetivo: construir un futuro en el que pudiera sentirse orgulloso no solo de su carrera, sino del padre que aspiraba a ser. Durante su niñez, siempre se había sentido menospreciado por su madre. El deseo de reconocimiento lo había llevado a aceptar trabajos que, con el tiempo, se convirtieron en prisiones. Ahora, esa historia necesitaba ser reescrita. Tomás tomó su cuaderno y se sentó en la mesa junto a Diego, quien acababa de despertar. Las pequeñas manos del niño dibujaban un nuevo mapa de su fortaleza en algo que solo él podía ver. «Papá», dijo Diego, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Cómo hacemos un tesoro de verdad?». La pregunta de su hijo resonó, llenando la habitación con una mezcla de ternura e incertidumbre. «Crear nuestro propio tesoro», respondió Tomás, «requiere tiempo, planeación y algunas aventuras». Sin saber aún cómo lo lograría, Tomás comenzó a escribir ideas. Quería preguntar a otros padres sobre sus desafíos y necesidades. Se le ocurriría crear una plataforma que no solo proporcionara respuestas, sino que también uniera a padres que estaban lidiando con la misma lucha: encontrar un lugar en el que prosperaran tanto en lo laboral como en lo personal. La emoción por esta idea lo llenó de energía. Era un proyecto que resumía todo lo que deseaba y necesitaba. Sin embargo, su mente regresó nuevamente a la conversación con Juan. La voz de su antiguo jefe resonaba en sus pensamientos, cuestionando su compromiso. De repente, se dio cuenta de que eso era lo que tenía que enfrentar, su propio compromiso con lo que deseaba crear. Correría el riesgo de ser el padre que siempre había soñado y, al mismo tiempo, el trabajador que la sociedad esperaba que fuera. Esa pregunta lo llevó a un punto doloroso. El dilema era real. Tomás temía el rechazo,
El fracaso, la posibilidad de que su hijo no hubiera deleitado la vida familiar que siempre había imaginado. Mientras tanto, la conexión con Diego se volvía su carta de presentación. Había en él una chispa que había despertado algo que creía perdido. ¿Podría realmente integrar su vida personal con su carrera profesional? Comenzó a hacer un plan, un curso de negocios online, un temporizador bloqueando espacios dedicados a la investigación y a la comunicación con otros padres, asegurándose de que cada decisión alineara su tiempo y energía hacia la creación de su propio futuro. La tarde llegó y el sol comenzaba a ponerse, el cielo se pintó de tonos anaranjados. Estaba claro, debía hablar con Juan nuevamente, no solo para definir su papel en el proyecto, sino para clarificar sus expectativas y su ambición real. Lo que debía articular se transformaba en un desafío personal. La pregunta que lo acechaba, ahora se convertía en un mantra: ¿qué significa realmente comprometerse con sus sueños? Sintiéndose armado con un nuevo propósito, volvió a marcar el número de Juan. Allí estaba él, en la frontera entre asumir el riesgo de ser auténtico y conformarse con lo cómodo. Su corazón latía con fuerza mientras los tonos de espera sonaban. La angustia se palpaba en el aire. Justo cuando Juan respondió, Tomás se dio cuenta de que esta conversación podría ser la que definiera su vida. Juan, comenzó, quiero aclarar, mis prioridades han cambiado y estoy listo para asumir riesgos, pero necesito que lo entiendas. No se trata solo del trabajo. Estoy en busca de algo mucho más grande. La determinación crecía en su voz, mientras las palabras fluían, reflejando su proceso de cambio. No estaba solo en este camino, cada decisión involucraba no solo su futuro, sino también el futuro que deseaba mostrar a su hijo. La carga se volvía más ligera con cada palabra, y a medida que la llamada avanzaba, se dio cuenta de que este no era solo un paso profesional, sino un acto profundamente personal. Lo que estoy construyendo es mi legado, dijo Tomás con convicción. Las palabras resonaban en su interior, reafirmando su compromiso. Pero mientras escuchaba la respuesta de Juan, una nueva incertidumbre se asomaba. ¿Podría su visión encajar en la realidad que Juan representaba? Esa pregunta lo llevaría a medidas inesperadas y transformadoras. Justo cuando estaba a punto de obtener una respuesta clave, el tono de voz de Juan cambió repentinamente, una interrupción no prevista que podría trastocar todo. ¿Qué vendría después? La expectativa lo desgarraba, anticipando cómo se desatarían los hilos de su futuro. Tomás sintió cómo su corazón se detenía por un instante. La voz de Juan, inexplicablemente grave, reflejaba una seriedad que lo descolocó. Tomás, hay algo que necesitarás saber. El aire se volvió denso, y en esos momentos, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a una revelación que podría cambiar su trayectoria profesional para siempre. La conversación con Juan eventualmente se trasladó a un terreno lleno de incógnitas. Juan mencionó una posible inversión en el proyecto, un aspecto que nunca había imaginado. Sin embargo, el tono de Juan dejaba entrever que había condiciones. Sus palabras, ahora más cautelosas, resonaban en la mente de Tomás como advertencias. Quiero que sepas que la dirección en la que quieres ir no es fácil, y a veces es sacrificar ciertas cosas por otras más grandes. Esto requerirá tu dedicación plena. Tomás experimentó un torbellino de emociones. Por un lado, recibía la oferta como un ladrillo que podía solidificar su proyecto, pero, por el otro, comprendía que tal vez implicaría un costo personal que no estaba dispuesto a ignorar. ¿Qué significaba en términos de tiempo y esfuerzo? ¿Podría desatender su papel como padre? Su mente se apresuró a evaluar las palabras de Juan. Lo que antes parecía una oportunidad única ahora se tornaba en un dilema moral. ¿Valía la pena sacrificar momentos con Diego, esos fugaces instantes que cimentaban su conexión? ¿Podría ser un mejor padre si dedicaba gran parte de su tiempo a este nuevo proyecto? Las ansias por construir un legado contraponían sus deseos de ser el papá presente que había prometido ser.
Mientras la llamada avanzaba, su mente transitaba entre elogios cálidos y sombras de duda. Sabía que tenía que ser claro y firme. Juan, lo entiendo. Sé que es una oportunidad excepcional, pero tengo que decir que mi hijo es mi prioridad. Necesito construir algo que no solo me haga crecer, sino también que le dé más valor a nuestra relación. Juan se tomó un momento en silencio antes de responder. Su voz, aunque calmada, contenía un atisbo de comprensión. Eso es lo más importante, Tomás. Debes encontrar una manera de equilibrar ambas cosas. Lo que estás buscando es noble, pero debes hallar ese punto de encuentro. La llamada terminó con un aire de reconciliación, pero la angustia se apoderó de Tomás al colgar. Las palabras de Juan resonaban en su mente, pero él sabía que aún no había respondido a la pregunta que realmente importaba. ¿Qué aspectos de su vida estaba realmente dispuesto a sacrificar? No solo el tiempo, sino también su bienestar emocional y la conexión con Diego. Las horas siguientes las pasó escrutando un lienzo en blanco en su cuaderno. Tomás vio cómo las ideas acerca de su plataforma comenzaban a tomar forma. La urgencia de articular su visión lo hacía sentir más vivo, aunque la presión se tornaba aplastante. Describió su concepto de crear una comunidad enfocada en el apoyo a padres, pero también un reflejo de sus propias luchas internas. Cada línea que trazaba parecía un paso hacia un futuro que había estado esperando, sin embargo, el eco de la incertidumbre no se desvanecía. Había logrado percibir el valor de arriesgarse, pero también lo que podía perder. Mientras el reloj avanzaba y el ambiente se volvía más oscuro, Tomás sintió un impulso vital. En un momento de claridad, decidió que sería necesario sacar el máximo provecho de su experiencia. Se levantaría a enfrentar cada reto con la determinación de un hombre que había sido forjado por la adversidad. Al siguiente día, decidió presentarse en un grupo de discusión online para padres emprendedores. Allí, podría confrontar sus miedos y reunir opiniones que lo guiaran en este camino inexplorado. Pero, al mismo tiempo, una sensación inquietante invadía su mente. ¿Sería capaz de escuchar las verdades que podría aprender allí? En el fondo, lo que realmente lo aterraba no era solo la opinión que los demás tendrían de su proyecto, sino su propia capacidad de abrirse a la vulnerabilidad necesaria para crecer. ¿Podría ser lo suficientemente audaz para recibir críticas y mantener un deseo de avance? Esa incógnita lo acechaba y lo empujaba hacia un destino incierto y emocionante. Mientras se preparaba para esa primera reunión, un mensaje inesperado brilló en la pantalla de su móvil. No era otro que Juan, quien le enviaba una breve nota que lo haría cuestionar todo su enfoque. Tomás, recuerda que a veces debes hacer una pausa para descubrir lo que realmente importa. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Con el corazón latiendo con fuerza y su mente repleta de incertidumbres, Tomás comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Tomás se despertó con una sensación de ligereza que hacía tiempo no experimentaba. Había pasado días navegando un torrente de emociones, pero finalmente entendió que su verdadero desafío no residía en el equilibrio entre trabajo y vida familiar, sino en la aceptación de su identidad como padre y como profesional. Se sentía listo para enfrentarse a sus miedos y definir su propio camino. Mientras el sol se alzaba por el horizonte, iluminando la cocina, la alegría de Diego resonaba a su alrededor. A su lado, su hijo parecía un rayo de energía, cuyas risas eran el motor de la nueva vida que ambos anhelaban construir. Tomás decidió que cada momento con él sería un paso hacia el futuro que soñaban juntos. Era hora de actuar, y no podía esperar más. Esa mañana, tomó su cuaderno con determinación y delineó el camino que quería seguir. La plataforma que había imaginado lo llenaba de entusiasmo y estaba decidido a darle vida. Se pasaría el día investigando, contactando a otros padres y asegurándose de que su proyecto fuera una realidad que beneficiara no solo a él, sino a muchos más en situaciones parecidas. Cada nota, cada idea,
revelaban su compromiso no solo con su carrera, sino con la relación que estaba reconstruyendo con Diego. Alrededor del mediodía, Tomás organizó una llamada con algunos padres de la comunidad que había encontrado en línea. La conversación fluyó maravillosamente. Escuchar sus historias, sus luchas y sus aspiraciones, lo inspiró de maneras que nunca había anticipado. No solo estaba creando una red de apoyo, estaba construyendo un refugio emocional que resonaba con su propio viaje. La conexión con esos padres le permitió comprender que no estaba solo en sus miedos. Todos tenían ambiciones en sus carreras, pero también un profundo deseo de ser mejores padres. Conversar con ellos lo empoderó a seguir adelante. Se dio cuenta de que, aunque cada uno enfrentaba sus propios desafíos, juntos podían encontrar respuestas y crear un sistema de apoyo invaluable. Ese sentido de comunidad que había anhelado tomaba forma. Mientras la tarde avanzaba, rodeado de notas y bocetos, un destello de inspiración sorprendió a Tomás. Decidió que sería esencial organizar un pequeño encuentro en persona. Quería crear un espacio donde padres e hijos pudieran conectarse no solo con sus respectivas historias, sino también co-crear un plan que beneficiara la dinámica familiar de todos. Era el paso que necesitaba para formalizar su proyecto, un documento que llevaría su propuesta a la realidad. Una semana después, el encuentro se llevaría a cabo. Tomás organizó todo meticulosamente, asegurándose de que cada detalle estuviera alineado con su visión. La idea de ver a otros padres y sus hijos en un ambiente positivo y solidario lo llenaba de energía y esperanzas renovadas. En la mente de Tomás, este sería el primer paso tangible para honrar su nuevo rol como padre y su identidad profesional. El día del encuentro llegó, y la emoción era palpable. Los niños corrían, reían y jugaban mientras los padres compartían historias en un ambiente cálido y acogedor. Tomás representaba la esencia de lo que había aprendido, que el éxito personal no es solo un logro profesional, sino también un compromiso hacia los que amamos. Se sintió totalmente presente, dejando atrás el temor a fracasar. Esa noche, mientras observaba a Diego interactuar con otros niños, una oleada de satisfacción lo invadió, confirmando que había tomado la decisión correcta. El cierre de esa jornada fue fulgurante. En una charla emotiva, Tomás se dio cuenta de que había logrado construir no solo una conexión con su hijo, sino también una red de apoyo que podría ayudar a un sinfín de familias a armar su propio rompecabezas de felicidad y éxito. La transformación que llevaba tiempo cultivando se estaba consolidando, él estaba listo para ser un padre presente y un profesional exitoso. Mientras regresaba a casa, con Diego a su lado y el eco de risas en el aire, Tomás comprendió que había conquistado algo mucho más significativo que un proyecto profesional. Había llegado a ser un padre auténtico y consciente, capaz de entrelazar sus ambiciones con el amor que sentía por su hijo. Se miró a sí mismo con claridad, el vacío que sentía se había disipado en una conexión genuina, donde cada decisión y cada momento compartido lo acercaban más a su aspiración de construir un legado lleno de amor y propósito. Una nueva fuerza lo guiaba hacia el futuro. El proyecto no solo era un espacio de trabajo, se convertiría en una estela de esperanza para otros padres, un lugar donde el equilibrio entre la carrera y la familia no solo era posible, sino vital. En el fondo de su ser, supo que había encontrado la tranquilidad que tanto había anhelado. Ya no era el hombre que había abandonado su hogar para buscar éxito, había regresado a su vida con un plan renovado que integraba lo profesional con lo más sagrado de su existencia, la paternidad. El camino que había recorrido no fue fácil, pero había valido cada paso. Con una sonrisa en el rostro, Tomás miró a Diego y supo que juntos, no solo se convertirían en exploradores de su futuro, sino arquitectos de un legado que trasciende la ambición material, un legado construido sobre amor, conexión y verdadera superación personal. Forma parte de esta comunidad única donde la superación personal y el amor por la familia se entrelazan.
No odien suscribirse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas, exclusivas y transformadoras que están por venir. Dejen un me gusta ahora, es la manera en que demuestran su apoyo y alimentan el algoritmo para que más personas puedan disfrutar de estos relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus opiniones cuentan. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y los verdaderos fans de las historias de superación personal saben lo importante que es actuar ahora. No esperen ni un segundo más.